del Producto Interno Bruto Nacional. Un escándalo. Sí. Entonces, ese país además... Una inmoralidad. Sí, pero además tienen 49% de pobreza extrema, 72% de pobreza. Ellas tenían 67% realmente de pobreza extrema, pero con el huracán Mitch los afectó mucho, entonces no han podido reponerse 72%. realmente. 72% de pobreza y 49% de pobreza extrema. Pero además la concentración de las riquezas allá es una de las más altas en América Latina. Ellos, el decil más alto de la sociedad controla casi el 60% de las riquezas del país. ¡Qué barbaridad! Estamos hablando que cuando controlan el 20%, eso es un escándalo. Sí, así es. El 20% en cualquier país es un escándalo. Ahí es casi el 60%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les describo esto para que ustedes vean el poder y la fuerza que tiene esa oligarquía. Tienen el control absoluto de esta sociedad. Entonces, tu línea de razonamiento podría conducirnos, Gedeón, a explicar por qué, a pesar de la oposición de la comunidad internacional entera, del mundo entero contra Honduras, estos tipos están con esta actitud tan desafiante. Sí, es porque tienen el control absoluto de la sociedad. No hay una sociedad civil que haga contrapeso, unos medios de comunicación que pertenecen a los golpistas. Ahora hay una división, que posible hay unos medios que ya están empezando a cansarse. Una fractura. Y tiene que ver porque ese es un país, si bien es cierto que tiene un control de esta oligarquía, al ser muy pobre, tiene una economía muy débil. Mira, 12% de su Producto Interno Bruto depende de ayuda internacional. 12%. 20%, 21% depende del comercio con sus países vecinos. Que se ha visto afectado. Que son de izquierda y que son gobiernos que están opuestos al golpe. Estamos hablando de El Salvador, de Nicaragua y Guatemala, correcto. Entonces, el otro comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea, ambos países que oficialmente han dicho que están en contra del golpe y que han tomado medidas, como el caso de la Unión Europea, de no desembolsarles préstamos, ayudas que deberían llegar a Honduras como parte de programas que tenían hace tiempo. Sí. Todo esto está afectando realmente la economía. Y aunque el gobernante de facto diga que no hay problemas, realmente la economía de ese país está muy mal. De hecho, ya antes de que Zelaya le dieran el golpe, la economía venía en situaciones difíciles. De hecho, Zelaya se ve obligado quizás a meterse en el ALBA, porque ese país originalmente no tenía mucha dependencia petrolera, porque ellos tenían la electricidad, que es lo más importante, dependían mucho de hidroeléctricas, porque ellos tienen ríos. Pero cuentan, yo leí una entrevista de alguien que fue ministro de Justicia de Zelaya, que viajando desde los Estados Unidos hacia Tegucigalpa, luego del presidente Zelaya haber anunciado la emisión de $100 millones en bonos, un empresario que iba en el avión le dijo, no sé si fue a la canciller, mira, dile a tu presidente que nosotros no vamos a comprar ni un solo de esos bonos, que se olvide de que nosotros le vamos a comprar esos bonos. Así mismo le dijo, no vamos a comprar los bonos. Y entonces Zelaya acudió a Chávez y le solicitó un préstamo de 50 millones. Y la respuesta de Chávez fue prestarle 100 millones. Entonces, lógico, sí, evidentemente. Chávez, o sea, la relación con Chávez es de tipo económico, de urgencia económica. Fundamentalmente, pero no solamente nada ideológico. Nada ideológico. Claro, lo que les contaba era que cuando el petróleo sube, que se pone a más de $100 el barril, llegó a 140, casi 150, este hombre se ve acorralado. Claro. ¿Por qué? Porque allá en los últimos 15 años, producto de un mal enfoque, al igual que aquí, sobre la inversión en energía eléctrica, cambiaron el sistema, es decir, dejaron de invertir en hidroeléctricas, la población fue creciendo, la demanda fue aumentando y empezaron a buscar plantas termoeléctricas para resolver con la demanda. Entonces, ellos que tenían un 55% de hidroeléctricas y un 45% de otros combustibles, de repente se invirtió la cosa. Al invertirse, empezaron a tener una dependencia demasiado alta de combustibles fósiles y, por supuesto, cuando el petróleo le sube, no había forma. Entonces, de hecho, hubo protestas en las calles por los apagones, por falta. Entonces, Zelaya, como un presidente sensible, responsable, dice, ¿dónde está el petróleo? Bueno, está aquí con Venezuela, vamos entonces acá. Déjame tocarle la puerta. Déjame tocar la puerta. Él ya también, que dentro del Partido Liberal, que es un partido de derechas, como yo dije, hay un ala liberal que se mantiene. Como la hay aquí en los partidos grandes también. Entonces, él es de esa ala liberal, que no tiene esas ideas tan rancias como tienen otros dentro del partido. Y eso le facilitó el tránsito a una relación con Chávez que significa la izquierda más radical en América Latina.
Bueno, parece que tenemos que hacer una pausa. Sí, vámonos a la pausa. Sí, seguimos con Gedeón Santos después de esto y sobre Honduras. Vamos a la pausa. Seguimos conversando con Gedeón Santos sobre Honduras. Está en la palestra hoy, en la primera página, en todas partes. Hasta hace poco se creía que el golpe había sido un éxito. Y de hecho lo había sido, ¿no? No había, a pesar de la condena internacional, realmente el gobierno de facto de Goriletti seguía ahí. Pero resulta que Zelaya ha ingresado en Honduras, se la buscó, como decimos aquí, ha llegado a Honduras y ha entrado, ha sido recibido en la embajada de Brasil, y eso ha cambiado la situación en Honduras indudablemente, a tal punto que Honduras actualmente está en estado de sitio por 45 días, según se ha decretado. ¿A dónde conduce todo esto, Gedeón, en Honduras? Porque es una situación realmente nueva la que se ha planteado a partir de la llegada de Zelaya. Mira, si mi memoria no me falla, en América Latina todos los golpes de Estado han sido exitosos, momentáneamente, todos. El problema de los golpes de Estado es salvo el de Chávez. Bueno, salvo el de Chávez, que lo fue también momentáneamente. 2 días, Pedro. Sí, 2 días, exactamente. Sí. Pero los demás, si tú te pones a pensar hacia atrás, todos fueron exitosos, incluyendo el golpe de Estado a Juan Bosch en el 63. El problema de los golpes de Estado está en que los gobiernos de facto que surgen no pueden nunca lograr la legitimidad ante la sociedad ni la comunidad internacional. Normalmente son personeros que no tienen ningún amor, ningún interés por la patria ni por la sociedad. El gobierno se desarticula o sigue desarticulado y la situación económica se desmorona y termina entonces eso generando una revolución. Claro, junto también con los aprestos que hacen los que fueron derrocados para retomar el poder. Lo que yo pienso que ha pasado en Honduras es que se está comprimiendo el tiempo. Aquí duramos 2 años. En el 65. Del 63 al 65. Fíjense que todo ese proceso de deterioro económico, deterioro ético, deterioro político y más el avance de las fuerzas de oposición al golpe, duraron 2 años para recomponerse, echar adelante. Yo lo que pienso es que ese proceso en Honduras se ha comprimido a 3 meses o 4 meses. ¿Por qué? Porque lo que se ve es que la economía está en una situación muy difícil. Muy difícil. Le han cortado las ayudas, ya dije que es el 12% del Producto Interno Bruto. Los demás países, con los toques de queda, el comercio no fluye entre sus vecinos y por supuesto el comercio con Estados Unidos tampoco está fluyendo de manera normal. Lo que quiere decir es que el ingreso de divisas para ellos hacer sus importaciones ya le llegó a su tope. Es decir, no tienen los dólares suficientes para seguir importando las mercancías que la sociedad no produce. Por otro lado, internamente, la producción ha tenido dificultades para mantenerse de manera normal. Entonces, se nota en Honduras una escasez de alimentos, víveres, etcétera, y productos de importación normales que necesita la sociedad. Claro, a quien más está afectando esto es a los empresarios, que son los que hacen los grandes negocios con todo esto. Si bien la población tiene precariedades, bueno, una población que 49% está en pobreza extrema, claro. Para ellos eso es lo normal. Está acostumbrado. Ahora, para quien no es normal, es para quien está impuesto a vender de una manera cada año y de repente se le caen las ventas 80%. No, y aquel que apostó el golpe para poder hacer buenos negocios o mejores negocios y la cosa no funciona. Y la cosa no le ha funcionado. Al revés. Correcto. Sí, entonces, el golpe no ha sido negocio para algunos empresarios. Bueno, claro, para ninguno, porque es que después del golpe ahí no se ha hecho negocio. No se ha hecho negocio, eso está paralizado. Pero además a esto se le agrega que la llegada de Zelaya a la embajada ha generado protestas en todo el país, incluso saqueo. Saqueo de supermercados. Saqueo de supermercados, etcétera. Entonces esto viene a agravar más y a darle además una alarma, a decirle, si esto no se resuelve, esto se puede extender en todo el país.
Sí, si no volvemos a la democracia pronto, vamos a volver a la revolución entonces. Vamos a volver a los saqueos. O sea, el temor a la revolución claro, quizás lo va a hacer entender la pertinencia de la democracia. ¿Y a quién es que saquean? ¿A los pobres? No, por Dios. Claro. Entonces, ellos saben que ahora su barba está en remojo. Sí. Y por eso es que se empieza a resquebrajar la unidad monolítica que se veía en las fuerzas políticas y económicas del golpe. Porque se está incubando una revolución. Se está o una incubando sublevación. lo que sea. O una poblada.